Casi todo lo que hay que saber sobre el narcisismo ya había sido dicho por los antiguos griegos en el mito de Narciso. Narciso se observa en el arroyo, queda perdidamente enamorado de él mismo, pero no se puede querer. En este episodio, la cultura del que se ama en exceso y no se puede querer. Hola, bienvenidos al episodio número 11 de La Vida Examinada. Yo soy Andrés y hoy nos acompañan José y Roberto. Esta es La Vida Examinada. Fragmentos de la vida observados, analizados y deconstruidos bajo el lente de la filosofía. Nos hacemos preguntas que seguramente también te haces y otros han intentado responderlas o quizás enredarlas más. Somos un grupo de conversadores casuales sacándole radiografías a la vida. Porque como bien lo decía Sócrates, una vida que no se examina no merece ser vivida. Decíamos hace un momento que el conocimiento que tenían los antiguos griegos en el mito de Narciso sienta las bases y las ideas básicas de lo que entendemos incluso hoy, 2500 años después, por narcisismo. En este episodio de La Vida Examinada hablaremos de la cultura del narcisismo y nos meteremos en la parte psicológica, en parte psiquiátrica, y abordaremos el tema también desde el punto de vista de por qué desde la década de 1970 hablamos de que vivimos en una cultura del narcisismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir en una cultura del narcisismo? ¿Qué aspectos nos marcan como narcisistas? ¿Qué prácticas son narcisistas? Entonces, entremos directamente en materia. Vamos a hablar en primer lugar del mito de Narciso. En segundo lugar, vamos a hablar de los componentes puramente psicológicos de ese trastorno de la personalidad llamado narcisismo. Y vamos a entrar en tercer lugar en los aspectos que hemos anunciado aquí propios de una cultura del narcisismo, la idea de Christopher Lasch en el libro de 1972 que lleva ese mismo nombre, la cultura del narcisismo. Y por último vamos a hablar un poco de cómo es la depresión y distintos estados bajo esta cultura. Bien, arranquemos con el mito de Narciso. El mito de Narciso es un mito, como casi todos los mitos griegos, de una riqueza enorme en su simbología. Si lo sabemos analizar, nos revela detalles. Allí acudió Freud para hacer su famoso escrito sobre el narcisismo, si no estoy mal, de 1929, este escrito sobre el narcisismo, y se ha convertido esta figura de la mitología, junto con la de Edipo, en un referente de la cultura, un referente cultural. El mito de Narciso cuenta que Narciso nació de la unión de la ninfa Liríope que fue raptada. La idea de rapto en la antigua mitología no significa necesariamente posesión carnal. En este caso sí, puede significar simplemente haber sido llevado cuando Dionisio Baco fue raptado por las bacantes, fue llevado por ellas, eventualmente lo poseen sexualmente, pero el rapto se refiere al hecho de ser abducido. Narciso nace de la unión del Liríope con un río y se cuenta que Narciso desde bebé era un bebé que enamoraba a todo el mundo que lo veía. Narciso era lo que se llamaba en la antigüedad, se decía de Dionisio también, Dionisio Sagreus, el niño divino, el divino niño. Fíjense cómo hemos conservado esta idea en el cristianismo, el divino niño. Esta doble condición, como niño se es una cosa, como grande se es otra cosa ligeramente distinto. Dionisio de adulto es Dionisio Sagreus. En el caso de Narciso, Narciso es la persona
poco igual siempre, desde niño, enamora a todo el mundo. Como adolescente también y como adulto también. En la vida de Narciso, una de sus primeras personas que se enamoran de él, Narciso no se puede enamorar a cambio o le cuesta mucho trabajo enamorarse de otros. Una de las primeras personas que se enamora de él es la ninfa Eco. Eco, como lo dice su nombre, pues de allí lo tomamos precisamente, es quien repite todo. Todo gran narcisista tiene quien lo repite. Y yo siempre pongo el ejemplo: ¿qué quieres comer hoy, mi amor? Lo que tú quieras, no lo que tú quieras, no lo que tú quieras. Nos empezamos, el que se enamora de un narcisista por obligación se tiene que volver su espejo. En política también se ve tan claro, lo vemos con Donald Trump. Aquí vamos a hablar de Trump porque es un ejemplo muy claro de un narcisista. No vamos a hablar de política, no es nuestro interés acá, pero sí caracterizar este estado, cómo los grandes narcisistas llegan al poder. Jefes de grandes estructuras corporativas, jefes de estado, son narcisistas, y Trump nos ofrece un ejemplo que todos conocemos. Trump tiene personas que lo repiten en todo. Decía el comediante Bill Maher que si Trump sale un día por accidente con la cremallera abajo, todos los republicanos empiezan a salir al día siguiente con la cremallera abajo. Bien, Narciso Eco termina suicidándose por el amor no correspondido de Narciso. Y cuenta la mitología que el siguiente amante o persona que se enamora de Narciso es un hombre, un cazador llamado Aminias. Narciso es cruel con él. El narcisista es cruel con quien pretende su amor, suele serlo. Y a Aminias le regala una espada. Y Aminias se acuesta sobre esta espada, se suicida, pero en sus últimas palabras implora por justicia ante los dioses. Y es la diosa Artemisa quien escucha a Aminias. Aminias le dice: por favor, mira la crueldad de Narciso. Y ella le dice: muy bien, tomaré esto en mis manos. Y le hace una maldición a Narciso que consiste en lo siguiente. La siguiente persona, le dice Artemisa a Narciso, de quien tú te enamores no se podrá enamorar de ti. Muy bien. Había otro presagio que es muy importante en esta historia. Cuando nace Narciso, voy a echar un poquito para atrás, un personaje muy famoso en la antigua literatura y en la mitología griega, que es Tiresias, el adivino ciego de la Ilíada. Al comienzo, los aqueos acuden a Tiresias para saber si deben ir a la guerra, y él da un presagio y demás. Tiresias es un personaje fascinante en la mitología. Tiresias había sido mujer. Tiresias fue hombre, fue mujer y después fue hombre otra vez. En alguna ocasión se dice en la mitología que vio dos serpientes negras copulando y se convierte en mujer, y después vuelve a ver dos serpientes negras copulando y se vuelve a convertir en hombre. ¿Por qué traigo a colación la historia de Tiresias? Porque, bueno, Tiresias en la mitología es importante, también hay muchas escenas como estas. Era la esposa de Zeus, en algún momento le dice, tienen un debate porque descubre a Zeus teniendo sexo con una mortal, y Zeus le dice: pero ¿por qué pelear por esto si son las mujeres las que más disfrutan en el sexo? Y entran en una discusión en la cual mm, Zeus decide le dice: pues quien nos puede sacar de la duda de quién disfruta más, si los hombres y las mujeres, o las mujeres en el sexo, es Tiresias. Traen a Tiresias y Tiresias les dice: en efecto, las mujeres disfrutan más en el sexo. Tiresias, cuando nace Narciso, decíamos, hace un presagio sobre Narciso también. Le dice a su madre, Liríope: Narciso vivirá hasta el momento en que se conozca a sí mismo. La siguiente escena en que cae la historia es Narciso
caminando al lado de un arroyo de aguas muy, muy tranquilas, casi como un espejo en Tespia, en la región de Tespia. Y se cuenta que Narciso se arrodilla al lado del arroyo y se ve por primera vez en el agua. No se había visto a sí mismo y se enamora perdidamente de él mismo. Pero la maldición de Artemisa estaba viva. Te enamorarás, la siguiente persona de la que te enamores no te podrá querer a ti. Y así fue. Narciso se enamora de sí mismo, pero sin poderse querer. Cuenta la mitología que intenta abrazar la imagen y la intenta poseer y se ahoga en las aguas de este río en Tespia. Pero esto es exactamente el narcisismo, o por lo menos nos da una primera aproximación a la idea de narcisismo. No es solo el amor desmedido por sí mismo, sino es el amor sin poderse contemplar, sin poderse respetar, a menudo con una muy baja estima de sí mismo y demás. Hoy nos acompaña, aparte de Angélica y Andrés, José Busaid. Me da mucho gusto que José esté acá y quisiera saber si hay antes de que entremos en el tema puramente psicológico, psiquiátrico, si hay algunas consideraciones que tú veas con respecto al mito de Narciso. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Roberto. Sí, pues digamos que es un mito fundacional e importante en la parte desde el psicoanálisis, en el planteamiento del narcisismo como una posición en el mundo. Freud lo pone y comienza pues con sus escritos y es algo que se comienza a trasladar mucho más en el sentido psicológico y luego se comienza a plantear toda esta mitología y narrativa frente a los trastornos de personalidad y que pues actualmente debido a la más media y digamos, la política actual y todo lo que vemos en las circunstancias sociales también comienzan a reflejarse esta parte, como em, nombre de narcisismo frente a ciertas actitudes que se pueden manifestar en las personas, ¿no? Pero digamos que desde la psiquiatría hay que definir varias cositas como qué es un trastorno, qué es un narcisismo per se, pero yo creo que eso es un poquito más adelante. No, si quieres, pues vayamos entrando, les propongo a todos, vayamos entrando en este aspecto un poco más, que es el segundo megatema que tenemos aquí, el mito, ya tenemos lo básico, vamos entrando en este segundo aspecto del narcisismo, que es la consideración. Yo quería hacer una consideración como puramente, bueno, ¿qué es lo que dicen los psicólogos? ¿Qué es lo que dicen los psiquiatras? ¿Qué es lo que dice el Manual de Diagnóstico Médico y Psiquiátrico, el DSM-4, el DSM-5, que es como una lista de sintomatologías y una guía para el diagnóstico de esta condición? Entonces, si quieres, y hagámoslo informalmente, si quieres, hablemos de estos aspectos más relacionados con lo que tú haces. Si quieres, José, comencemos hablando de la personalidad y qué es un trastorno de la personalidad. Listo. Bueno, la personalidad es algo que se construye durante toda la vida, sino que se acentúa más o menos a los 21 a 25 años. Sin embargo, la personalidad está estructurada por dos cosas importantes. Esto también ha sido descrito por Otto Kemberg y pues por otros psiquiatras que se han dedicado a la parte más de la caracteriología, ¿sí? Y es la división entre personalidad está compuesta por dos cosas importantes, que es el temperamento y el carácter. El temperamento tiene un componente biológico, está estructurado con unas características de heredabilidad que uno podría decir que hasta un 60% y es, digamos,
en la parte de practicidad, por así decirlo, es cuando le dicen a uno, usted se parece a su papá o a su abuelo, a su tío en la forma de ser. Eso es parte del temperamento y es cómo nosotros reaccionamos de manera instintiva o particular a frente a ciertos estímulos externos, ¿sí? Y que se asemejan mucho a las líneas de reacciones a la familia, ¿sí? Pero hay otro componente que es el carácter. El carácter es algo que se va formando mediante las experiencias que nosotros vamos obteniendo durante nuestra vida, ¿sí? Y eso va formando una u otra, y ahí es donde vemos cómo es la conflagración de temperamento y carácter, y se va formando una personalidad, ¿sí? Ya eso es como per se personalidad y que, bueno, en etimología, persona pues significa máscara, ¿sí? Y es una máscara que nosotros vamos formando durante el resto de nuestra vida y es una narrativa que nos vamos contando. Y esa personalidad pues viene muy a colación a lo freudiano y a lo lacaniano en el psicoanálisis, a lo imaginario, que viene a ser a esa imagen que tenemos de nosotros, ¿no? El yo o el ideal del yo que nosotros tenemos y que eso, dependiendo de nuestras experiencias que vayamos teniendo nosotros en el carácter, pues va formando o va modulándose frente al tiempo. Entonces, incluso los trastornos, yendo ya a trastorno, el trastorno de personalidad es algo que está más relacionado hacia no al temperamento, sino a un carácter, ¿sí? Y ese carácter normalmente es que tiene dificultades en adaptarse. Y eso es un trastorno de personalidad. Si ya hablamos de trastorno per se como trastornos y diferencia enfermedades, que la enfermedad tiene un origen claro, mientras que un trastorno hay muchas causas que lo pueden originar. Un Sí. trastorno es como una forma de ser. Digamos, tú eres narcisista o tienes una personalidad esquizotípica o cómo es. Digamos que para establecer un poco en la psiquiatría la diferencia entre una enfermedad y un trastorno, desde el punto de vista epistemológico, hay que tenerlo claro. Es decir, una enfermedad tiene un origen y una causa, digamos que eso es como un ACV, yo puedo ver como un ataque cerebrovascular, puedo verlo en una imagen, puedo ver la causa de esos síntomas y esos signos que estoy viendo, o la diabetes la puedo medir. Sin embargo, en los trastornos psiquiátricos o enfermedades mentales mal dichas, pero son trastornos psiquiátricos, que pues hay muchos, nosotros nos basamos es en la clínica y en la sintomatología y en los signos que vamos observando. Entonces, un trastorno es una alteración de el comportamiento, las emociones y la funcionalidad sin una causa, un origen claro, una etiología, porque es multifactorial. Puede ser causado desde lo ambiental, desde lo genético, desde lo medicamentoso o incluso enfermedades que pueden causar alteraciones de nuestro comportamiento. Entonces, ya yendo a un trastorno de personalidad, es decir, es una gran dificultad para adaptarse a la situación o al ambiente que genera dificultades en la parte cognitiva, emocional, funcional e interpersonal. Entonces, ahí es cuando comenzamos a hablar de trastornos. Pero, aún así, el hecho de tener un trastorno, pues no lo hace uno enfermo, ¿sí? En estos casos, la personalidad no es el trastorno de personalidad no es per se una enfermedad, sino es una posición, un ser en el mundo que ha tenido sus dificultades y que va a presentar problemas para adaptarse y va a tener muchos síntomas que de pronto no le encuentra origen, ¿sí? Esto quiere decir que tampoco, yo sé que muchos de los que nos escuchan se lo preguntarán. No es digamos, una patología o algo semejante, sino que es un trastorno de la personalidad, lo cual implica que la persona tampoco, entre comillas, se cura del narcisismo nunca. Bueno, digamos que desde el punto de vista psiquiátrico plenamente no hay una cura, pero sí se puede haber una mejoría del relacionamiento con el otro. En el narcisismo, pues podríamos nosotros entrar en cuestión de qué es lo que siente o por cuál es la consulta o cuál es su demanda y que se puede lograr mediante, desde psiquiatría, pues psicoterapia o desde el psicoanálisis, la cura se logra pues eliminando el síntoma, ¿no? Em,
desde lo psiquiatría biocomercial, biológica, pues es un poco complejo porque el planteamiento y la validez de los trastornos de personalidad es un poco cuestionado y que, bueno, el DSM-5 lo describe, pero es un manual diagnóstico más descriptivo, pero y nosológico en cómo se estructura los trastornos per se, pero pues es algo que se va construyendo, ¿no? Es el relato de la construcción de los trastornos mentales, donde hay Thomas Szasz y, bueno, Foucault dicen que las enfermedades o los trastornos psiquiátricos no existen, sino los construimos, pues es una realidad, porque es una construcción de síntomas y descripciones que vamos viendo durante el tiempo y que se van marcando, puede ser por, por mitos, por narrativas o por comportamientos que se vuelven repetitivos y que los vamos observando en muchas personas. Sí, yo quiero simplemente por referencia, ahorita vamos a entrar a ver qué es, porque hemos hablado de esto, simplemente para tener un referente. Yo sé que el DSM-5, este manual de diagnóstico, no es ni mucho menos la Biblia, pero simplemente para que sepamos de qué estamos hablando. Pero quiero antes de ello ya tiene 100 años, la perspectiva de Freud, un poquitico menos de 100 años. Pero ¿qué es narcisismo para Freud? Y el narcisismo para Freud se produce en un momento del desarrollo del niño en el cual la madre inicialmente es algo que está fundido con el mundo, es parte del mundo. En la psicología gestáltica, cuando tú lo lees, por ejemplo, como lo describe el filósofo Willard Van Orman Quine, la madre es una mancha simplemente que aparece en algún momento y a ella van asociadas la sensación de calor, bienestar, alimentación. Pero la madre, si uno lee psiquiatras como Winnicott, Donald Winnicott, la labor de una madre es irse volviendo escasa, no estar todo el tiempo haciendo esta labor de provisión. Y a medida que el niño va creciendo, la madre se hace un poco más escasa. Para Freud, si en esta etapa inicial de la madre hacerse un poco escasa, el niño siente que está desatendido, hay niños que harán lo siguiente. En lugar de depender del amor de la madre, se autoprovisionarán, por decirlo así. Afectivamente, probablemente de comida no lo puedan hacer, pero afectivamente buscarán una provisión en sí mismos. No voy a depender de alguien que me quiera. Yo me amaré a mí mismo. Me querré a mí mismo. Todo el amor que me fue negado regresa al mundo como odio y agresión. No lo dice Freud, pero es una interpretación muy clara que se sigue de Freud, que hace el psicólogo inglés Adam Phillips. El amor que me fue negado, lo regreso al mundo como odio. Idiotas, ustedes no supieron apreciarme, no supieron quererme lo suficiente. Freud lo explica en términos tan freudianos, una carga libidinal que va de un lado para otro. Para Freud esta idea de las cargas libidinales son tan importantes. Pero antes de continuar, creo que muchos se estarán haciendo la misma pregunta, bueno, ¿qué es el narcisismo? Miremos algunas ideas. Andrés, que tiene voz de locutor. Sí, no estoy todavía certificado por la Sociedad No, Colombiana de Locutores, por aquí favor. no nos importa. Listo, perfecto. Solo quería dejar eso claro. Trastorno de la personalidad narcisista. Estamos hablando del DMS-5, ¿verdad? Las características típicas del trastorno de la personalidad narcisista son la autoestima variable y vulnerable, con intentos de regulación a través de la atención y la búsqueda de aprobación de los demás, y una grandiosidad manifiesta o encubierta. Las dificultades características se hacen evidentes en la identidad, la autodirección y la empatía y o intimidad, tal y como se describen más adelante, además de los rasgos desadaptativos específicos de los dominios de antagonismo. Muy bien, ¿nos repites esos 4 aspectos que él menciona ahí? Claro, los 4 aspectos que se mencionan acá son identidad, referencia excesiva a los demás para la autodefinición y regulación de la autoestima, autoevaluación exagerada o subestimada u oscilando entre los extremos. La regulación emocional refleja las fluctuaciones en la autoestima. La segunda es la autodirección.
establecimiento de objetivos basados en la obtención de la aprobación de los demás, estándares personales excesivamente elevados con el fin de verse a uno mismo como algo excepcional, o demasiado bajos en base a un sentido de tener derecho. A menudo no son conscientes de sus propias motivaciones. La 3 es Empatía, deterioro de la capacidad para reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los otros, pendiente en exceso de las reacciones de los demás, pero solo de aquellas personas que considera relevantes, sobre o subestimación del efecto que causan los demás. y la La cuarta. Intimidad, relaciones en gran medida superficiales que se entablan para la regulación de la autoestima, reciprocidad restringida y con poco interés genuino en las experiencias de los demás, Perfecto. predominio de la necesidad de obtener beneficios personales. Ya. Perfecto, si quieres dejemos ahí. ¿Qué haces tú, José, de esa? ¿Cómo entiendes esa descripción? ¿Te parece acertada? No, yo tengo algunas cositas que decir ahí también. Bueno, digamos que en el DSM-5 hay una gran dificultad y es que para caracterizar los trastornos de personalidad no lo hace de manera eh, multidimensional, sino es algo muy unidimensional. Y aquí estamos viendo es una caracterización de unos signos o síntomas de un narcisismo grandioso o grandilocuente o de piel gruesa también llamado. Hay dos tipos de narcisistas, ¿no? El grandioso, el caso típico es, pues lo hemos referido, Donald Trump, pero hay el narcisista vulnerable también. Sí. ¿Nos pudieras explicar este segundo? Claro, el vulnerable que incluso se manifiesta mucho más que en la población del grandilocuente, solamente que es más observable, pero el vulnerable o de piel fina manifiesta son principalmente síntomas de envidia. Las cosas le debieron haber pasado a él y no al otro. Tiende a mucho a síntomas afectivos, muchos síntomas de tristeza, depresión, de afectarse mucho por los logros de los demás, porque él sentía ese derecho o esa intitulación, por así decirlo, sobre lo que los otros logran, ¿sí? Siempre es pobrecito de mí, pobrecito de mi persona, yo no logro las cosas, siempre es un discurso muy autodespreciable o autorreprochable. Y esa es una narrativa de que todos le hacen daño en relación a que él no ha logrado las cosas es porque los otros no lo dejan. Y eso hace que consulte mucho más digamos, en la parte psicoterapéutica. Fíjate las convergencias sí con el mito de Narciso, este amor por él mismo, pero aunado con esta falta, bueno, yo no sé si utilizar la expresión de autoestima, porque bueno, esa de por sí es una expresión que tiene una historia, de autoestima, digámoslo así por ahora. Entonces, momentos muy altos, momentos muy bajos, pero siempre hay una consideración muy alta junto con el grandioso, muy alta de sí mismo, al menos en algún momento. Fíjate, la identidad, la referencia excesiva a los demás, leía ahorita Andrés, para la definición, para la autodefinición. Miren a Trump, todo el tiempo, Sleepy Joe Biden, Sleepy Joe Biden. No lo suelta. Para definir todo lo que él ha hecho, necesita esa referencia negativa al expresidente Biden. El segundo aspecto, autodirección. Establecimiento de objetivos basados en la obtención de una aprobación de los demás. Es gente que necesita, por lo menos el grandioso, bueno, y el vulnerable también necesita aprobación de los demás todo el tiempo, todo el tiempo. Lo hiciste bien, es que lo que hiciste, tú eres el mejor en esto, etcétera, etcétera. Cuando no recibes aprobación, muchas veces se retira en el resentimiento. Idiotas, no saben a quién están sacando del proyecto, ustedes no entienden esta persona cómo llegó a este cargo tan alto siendo tan mediocre cuando me lo han debido dar a mí, etcétera. Empatía. Bueno, este sí que me parece a mí un rasgo del narcisismo. Al narcisista le cuesta mucho trabajo la empatía. Bueno, ahorita me corriges, José, porque, bueno, yo estaba hablando un poco desde la intuición. Tú lo hablas desde el conocimiento profesional de ver
personas que tienen trastornos como estos, pero lo que yo percibo de la empatía es que el narcisista da la conversación que yo llamo del yo-yo. Y sales con alguien en una cita y empiezas a hablar yo, todo el tiempo yo. No se detiene en ningún momento. ¿Y tú cómo estás, José? ¿Tú cómo te encuentras? Eso no hay en la conversación del narcisista. Si yo le relato al narcisista, es que estoy muy deprimido, él no se detiene, de verdad, cuéntame un poco. No, inmediatamente salta, no, yo también pasé por eso, pero no sé qué, y sí sé más. Y la intimidad. Ahorita vamos a, como toda una partecita de lo que hablemos de la cultura del narcisismo, quiero hablar de la intimidad del narcisista. Todos nosotros tenemos rasgos narcisistas. Quiero que lo enfatizarlo, porque no estamos hablando de un grupo allá de personas. ¿Qué es lo que dice el DSM-5? Cuando dos o más de estos aspectos te hacen disfuncional. Estamos hablando de un narcisismo que se configura como un trastorno de la personalidad. No sé, ¿qué añadirías tú? Sí, digamos que en estos casos, como para hacer un diagnóstico clínico, sí son como dos, pero normalmente tratamos de hacer pruebas de personalidad como para objetivizarlos en cierto sentido, como para tenerlo más en una explicación mucho más clara. Sin embargo, digamos que ahorita que mencionabas las cosas del yo, y digamos como ese discurso que siempre retorna al individuo narcisista, también pasa mucho en el narcisismo vulnerable, ¿sí? Que es eso frente a la dificultad que tiene el otro de verse como afectado. Entonces, no sé, puede estar en una conversación y la persona con la que está dice, se me murió mi mamá y siento muy triste. Y la otra persona que tiene sus rasgos o tiene un trastorno narcisista vulnerable va a decir, yo también me siento muy triste, y mi tristeza es más profunda que la tuya, pese a que tú estés pasando por un momento, ¿no? Siempre se vuelve una competencia y eso es algo que se está en los dos, ¿no? En el narcisismo grandioso y en el vulnerable, y es una constancia, una competencia de quién tiene más o que puede más, ¿sí? Porque el ego puede estar muy inflado en el que yo puedo hacer las cosas, incluso las cosas malas mías son más malas, porque tengo el derecho de sufrir, ¿sí? Porque yo sufro más y la gente no se da cuenta, ¿sí? Esos son los que consultan mucho más a psicoterapia, pues porque acuden es por meramente unas depresiones y no se dan cuenta de que están es en un círculo de insuficiencia frente a su ideal o su yo ideal, ¿no? Em, Sin embargo, es un poco difícil porque ahorita la más media dificulta, por así decirlo, todo el mundo es narcisista, todo el mundo tuvo un novio o una novia narcisista, pero no es así, ¿no? Digamos que no puedo decir que no todos, pero la mayoría no lo es, solamente que vemos lo peor de las personas cuando pues rompemos, cuando nos hacen daño. Y pues como dice Roberto, sí, todos tenemos nuestros rasgos narcisistas porque pues el narcisismo tiene también una función y es la autopreservación, ¿sí? Y la autopreservación es algo que nos permite a nosotros lidiar con lo hostil o del mundo y pues eso nos hace pues, sobrevivir, ¿sí? Eh, Solo que cuando ya esos rasgos se vuelven muy acentuados y es una conducta repetitiva y que uno ve que siempre pasa lo mismo con otras personas, ya uno se da cuenta que no es un rasgo, sino algo más está pasando. Ahora que lo mencionas, mira que se me viene a la cabeza una distinción tan importante que casi nunca oye uno mencionada aquí cuando se habla de narcisismo, pero que la hizo Rousseau. Y la distinción a la cual yo aludo muchas veces es la distinción entre amor por sí y amor propio. El amor por sí es una muy bonita distinción. El amor por sí es el cuidado que tiene incluso el animal, que se hiere, lame su pata, el cuidado que tenemos con nosotros mismos, que deberíamos tener para con nosotros mismos. El amor por sí es más del hombre natural. El hombre social lo que tiene es amor propio. El amor propio es vanidad,
yo quiero que tú me veas mi reloj, quiero que veas el auto que voy conduciendo y demás. La línea entre amor propio y amor por sí, sí que se puede volver delgada. Y pues lo pensaba a raíz de lo que estabas diciendo ahorita de mm, no todos los que llegan son narcisistas y demás. Pero te quería preguntar también, eh, ¿qué, qué tanto de lo que te llega en tu práctica tú dirías, no, aquí hay, yo me imagino que hay, iba a decir comorbilidad, pero está mezclado con otras muchas condiciones, pero qué tanto te llegan de personas narcisistas a tu práctica o que tú dirías son disfuncionales en virtud de su narcisismo? No es algo tan habitual. Bueno, primero, pues yo en la práctica, pues principalmente es en la parte de urgencias, entonces lo que vemos es más de pronto intentos autolesivos. No, una urgencia narcisista es como rara. Es rara, pero sí se presenta y podemos observar que, digamos, un intento autolesivo, por así decirlo, un intento suicida, y uno comienza a explorar un poco cuáles fueran las causas. Más ve uno es un intento más manipulatorio de yo me hago daño con el fin de buscar un beneficio o o someter al otro a mi a culpa, a malestar, ¿sí? El cortarse, que la costumbre que tienen los chicos. No, no es algo narcisista, es más viene hacia a lo emocionalmente inestable, o también llamado límite o borderline. No, sino estos intentos suicidas que pueden ser como la ideación suicida, que si usted hace algo, si usted me abandona, yo me mato, más como ese tipo de manipulación. A veces están en relación a conductas pues de consumo de sustancias. em, pero pues hay poca recognición de las cosas. A veces aceptan que no es algo que no se quería matar, sino quería lograr algún beneficio. Y es donde uno observa, digamos, esas dificultades en la empatía, ¿sí? Que realmente no es algo empático, sino ve al otro como un instrumento para su satisfacción. Sí, que es al fin y al cabo lo que menciona Freud, ¿no? El narciso siempre está buscando al otro como una forma de satisfacción o de utilidad, porque es una herramienta, ¿sí? Y que eso pues también me lleva a pensar un poco más como el planteamiento de Mill y que también lo utilizó Foucault y también un psiquiatra que es italiano que es Stan Galeni, que es muy fenomenológico en su planteamiento, el Homo economicus, que es una versión del hombre en el mundo capitalista y neoliberal. Y Foucault lo traslada mucho a esa semejanza hacia el narcisismo, porque sí tiene una relación muy estricta entre lo social y la manifestación de esa eficiencia y como el yo, como una empresa que hay que hacer, ¿no? Y eso me recuerda mucho a esta película, a American Psycho. eh, es una gran manifestación de un narcisismo puro y cómo ve su cuerpo como un culto y la competencia constante con estos de la bolsa, y todo este mundo empresarial y financiero, y cómo son predadores, como siempre es la competencia, los otros se vuelven es una herramienta, ¿no? El tú puedes, ¿no? El you can se vuelve el lema o el moto del narcisista, ¿sí? Porque cuando es el tú puedes, cambia un poco esa versión del tú debes, ¿no? Porque tú debes es una imposición de alguien hacia otro, ¿sí? Pero mientras el tú puedes, si yo puedo y si no puedo, yo debo, ¿sí? Entonces es un auto eh, castigo, una auto imposición del deber sobre las cosas y el que no hace eso, pues no me sirve. Es muy interesante frente a ese planteamiento de Homo economicus porque realmente es la posición que vemos mucho frente a estas figuras de poder que se plantean desde lo económico y político y cómo van ejerciendo su poder hacia otros, a sus deseos, ¿no? Como el otro se me arrodilla o como el otro hace lo que yo quiero mediante las políticas, ¿no? Subir tarifas como una medida de daño o de coerción, ¿sí? Esa coerción se vuelve heterocoerción, la ejerzo al otro, o el otro sí lo puedo hacer, pues también se defiende o no se defiende, o cede al fin y al cabo, ¿no?
Entonces, esto también va muy en la relación que mencionaba un poco Roberto sobre la intimidad que tiene el narcisista. Sí, en la intimidad realmente no hay una intimidad, ¿no? Siempre es una satisfacción de este individuo para sí mismo que viene al orden casi masturbatorio. Sí, es una sensación de satisfacción con él. El tener sexo, tener una persona al lado, me sirve es más para satisfacerme mis necesidades, pero no es alguien que yo tenga un vínculo emocional. Mm. Sí, ahí me acordaste de una cita de un autor que se llama Bowlas, cuando habla del sexo del narcisista. Básicamente se masturba, así sea penetre o sea penetrado, básicamente se masturba con alguien más. Pues incluso describe la escena de sexo del narcisista, muy interesante, ¿no? Que se sumerge como en una autocontemplación profunda, en fin. Pero bien, por pura curiosidad, ¿qué es lo que más llega a unas urgencias psiquiátricas? ¿Qué es lo que más llega a urgencias psiquiátricas? ¿Consumo de sustancias, episodios psicóticos o intentos suicidas? Son como las dos cosas más grandes. O episodio psicótico puro, alteración de la realidad, alucinaciones, todo eso, pero siempre es algo que está arremetiendo contra la vida del paciente o está siendo peligroso. Yo primero quería mencionar algo que me llama mucho la atención. Puede sonar muy obvio, pero igual creo que es importante. Y partiendo desde esa maldición que le fue impuesta a Narciso, de enamorarse de sí mismo sin poderse querer, creo que hay como una clave de como igual no se puede querer, puede que él se sienta superior siempre a los demás, pero, y por todo, ya conectando con todo lo que hemos venido hablando, los demás igual son muy importantes en la vida de un narcisista, ¿no? O sea, porque es su único método real de validación. Em, Hablando un poco de ese tema del sexo, recuerdo o sea, en una entrevista, en un programa como de variedades que le estaban haciendo a Trump, él decía primero que sus hijas o su hija era como la más bella de todas, la más guapa, y que es tan guapa que si él no fuera su papá, él estaría con ella, ¿sí? Ahí hay como, o sea, en esa frase hay muchas cosas. Primero es como mi hija es la más porque yo soy lo más. Segundo es como yo siempre salgo con las más lindas, ¿sí? Entonces, lo único que me impide es que yo soy su papá. Es como que como ese rasgo fuerte del narcisismo. Pero bueno, ya entrando a lo que yo particularmente le quería preguntar a José, ya que tocas el tema del mass media, ¿no? Como de los medios masivos de comunicación y que ahora pues muchos de ellos están en redes sociales o sí, es muy virtual. ¿Qué tan importante es esa cultura como del individualismo tan fuerte que, que es altamente amplificada por las redes sociales para el narcisismo? O si de pronto existen ya estadísticas o estudios que puedan decir eh, puede haber una prevalencia mayor del narcisismo o se está viendo más por eso, sí, también, porque ya incluso hay tendencias como de narc story o algo así, que es como hashtag narc story, que es como voy a contar mi historia narcisista, pero también empieza a haber como una deformación de qué se considera narcisista versus realmente qué es. Bueno, digamos que, como había mencionado, el Homo economicus es algo que a mí pues me ha gustado mucho porque describe como la, la parte económica capitalista, neoliberal, pues está formando al fin y al cabo medios frente a los que nosotros diríamos como forma de esta sociedad frente a nosotros, ¿sí? Y está formando esta sociedad de una manera individualista, en el libre mercado,
pues obviamente puede sonar un poco crítica al modelo económico, pero sí es algo que se está observando mucho más y es esa clase, enaltación del yo. Y es, digamos que estamos viviendo, yo creo que en los últimos 10, 15 o 20 años, es la enaltación del yo, en que los instrumentos tecnológicos se han vuelto una herramienta o una prolongación de nuestra identidad, más estas partes, estas redes sociales que se vuelven relaciones parasociales y en lo parasocial podemos ser muchas personas, ¿no? Podemos reinventarnos, pero se vuelve también el imaginario, ¿no? Es un espejo en los que los otros pueden desear ser alguien y en el deseo es donde nosotros normalmente estamos, ¿sí? Yo deseo ser este que aparece en Instagram, yo deseo vestirme de esta forma, yo deseo tener la vida del otro. Y es donde regimos ahora, ¿no? En esa virtualidad que no es algo que exista, pero para nosotros se vuelve una realidad, ¿sí? Y eso no es real, ¿sí? No es algo real, pero sí es una imagen, es un espejo, ¿no? Que nunca alcanzaremos, que igual le pasa a Narciso, ve ese espejo y no se ahoga. Yo quiero decir algo sobre el comentario de Andrés. Entonces, varias cosas que dices ahí, voy a tomar dos. ¿El otro le importa al narcisista? Claro que sí, pues claro. Pero yo te voy a arrancar a ti estimación, quiéralo, así tú lo quieras o no. Es como un sometimiento, ¿no? Sí, fíjense la dinámica que funciona no solo a nivel interpersonal, sino a nivel de países. Tú me vas a respetar a mí, así lo quieras o no. Y yo voy a hacer un despliegue de fuerza y me vas a reconocer como el mejor presidente. Fíjense lo que ha hecho Trump con el comité del Premio Nobel de la Paz. Hace unos días dijo, ahora que no me van a dar el premio Nobel, ahora sí voy a tomarme a Groenlandia, porque no me voy a poner con pendejadas estas de la paz y no sé qué. Eso es típico de un narcisista. Si tú no me das la estima que yo quiero, te la voy a arrancar, a las buenas o a las malas. Pero un aspecto que veo que le interesa mucho a José, y te voy a dar una perspectiva de pronto para que lo pienses. ¿Qué tiene que ver el narcisismo con el homo económico? Si quieren, vamos pasando al tercer gran tema de acá, que es la cultura del narcisismo. Vamos pasando de estos aspectos como psiquiátricos a una cultura del narcisismo. Bien, claro, vivimos en una cultura del narcisismo. ¿Qué tiene que ver con la economía y con el homo economicus? Si hay un rasgo que tiene el narcisista es que nunca está satisfecho. El narcisista no es que esté ávido de experiencias, está ávido de experiencia. ¿Por qué? Voy a explicar una idea de Richard Sennett en un libro que se llama El declive del hombre público, apasionante. Es en gran medida un libro sobre el narcisismo. Y Sennett en ese libro se da una explicación que a mí me encanta sobre el narcisismo. Me gusta muchísimo su explicación. Dice, mire, el pecado del narcisismo no es amarse a uno mismo y demás. No necesariamente contradice la versión del mito que yo he dado. No es solo amarse a uno mismo. El pecado del narcisismo es la proyección del yo. Es decir, Narciso cuando se proyecta sobre el agua. Yo, Trump Towers, Trump University, yo esparcido por todos lados. El narcisista convierte lo otro, la alteridad, lo otro incluye al otro y las cosas del mundo en extensiones de él. Miren ese perfume ridículo que sacó Trump hace unos meses. Es una estatuica de él. Y debajo hay una botellita con perfume. O sea, el perfume importa un bledo. Es quién sabe qué mezcla de cosas ahí, desechos radioactivos de Chernobyl, yo no sé, pero no importa lo que haya ahí, pero la estatuica de él. El mundo es una proyección mía, pero cuando el mundo es una proyección mía, por Dios, me aburro enormemente. Esto lo había hablado Rousseau y Sartre con respecto a las relaciones de pareja. El primero que yo convierto en una extensión mía es a la pareja. Pero cuando se vuelve una extensión mía, qué jartera este órgano externo mío que anda caminando por ahí. Esto implica una cosa, el narcisista siempre está insatisfecho.
La cultura del narcisismo es una cultura de la insatisfacción. Te trajeron el steak triple, no sé qué, T-bone que pediste, sí, pero le faltaba un poquito de cocción. Nunca estás satisfecho. Yo he insistido mucho que esto sí que se declara en la industria del turismo y en los restaurantes. Yo nunca veo gente de cierta edad para abajo decir, realmente qué delicia de restaurante. Sí, estaba bien. Sí. ¿No? El plato más caro, el plato de 600,000 pesos y demás. La cultura del narcisismo es una cultura de seguir consumiendo, seguir consumiendo, seguir consumiendo. La idea no es dejar el deseo satisfecho, sino satisfacerlo, que el deseo de consumir dure más tiempo que, que los instantes breves en que dura el deseo satisfecho. Es decir, que el deseo de consumir se perpetúe incluso durante los instantes en que estamos consumiendo. Esto no está muy bueno, yo voy a pedir lo otro y demás. Claro, eso es una cultura del narcisismo. Ahorita entramos en por qué. Sí, por qué somos una cultura del narcisismo. Ojo a esto, yo sí hago una distinción muy clara. Es tan fácil. Ay, claro, todos somos narcisistas, no sé qué es eso. En todos lados. No, hay que ser cuidadosos si no se vuelve trivial el concepto. Somos una cultura del yo, sí, por supuesto. El yo está por todos lados, lo cual no es exactamente una cultura del narcisismo. Cultura del yo tenemos desde el siglo XVII, con Descartes. Yo observo, yo soy el que está viendo a través del telescopio, yo soy el que está viendo a través del microscopio, yo soy el que descubrí, etc. Estos aspectos no son narcisistas. Tenemos una cultura del yo, pero no toda, que en esta cultura del yo es narcisista. ¿Por qué tenemos una cultura del narcisismo y qué es una cultura del narcisismo? Yo creo que valdría la pena que nuestra discusión empezara a girar por ahí. El título de este episodio es La cultura del narcisismo y de pronto sería interesante que diéramos unas puntadas en este sentido. Yo quiero dar una primera idea para, si ustedes quieren intervenir en la discusión, por supuesto, pero quiero dar una primera idea que es la siguiente. Esa cultura del narcisismo, dice Sennett, se caracteriza por una cosa. Nosotros somos un medio que ha desincentivado el encuentro en el espacio público. Déjenme construir un poquito el concepto. Contrasten esto con el siglo XIX. El siglo XIX tenía el parque, el sitio, el encuentro en el espacio público. Yo no estoy defendiendo el siglo XIX. Era también terriblemente restrictivo. En la era victoriana y demás. Bueno, no, la era victoriana no es lo único que hubo en el siglo XIX. Hay otras y algunas de ellas incluso más restrictivas. La era eduardiana, que llaman los ingleses. Pero en la era victoriana la gente se encontraba en el espacio público. La idea era contener todo. Mis estados privados no debían salir a la luz pública. Mi deseo sexual, mis condiciones psiquiátricas, psicológicas, esto no debía salir al espacio público. Es por eso que las patologías de Freud son patologías que se vuelven muy notorias en el siglo XIX, porque estas convulsiones y demás son manifestaciones de lo privado en un espacio público. Por Dios, de la vida privada se me salió, se derramó un poquito en el espacio público. Nosotros somos una cultura que ha desincentivado el encuentro en el espacio público. Esto ha hecho que el encuentro y nuestra relación del mundo esté mediada por mí, por el yo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese encuentro se da a través de lo que Nietzsche llama espejos, en el Zaratustra. Este espejo que tengo en la mano, sostengo mi celular, me estoy viendo. Imagínense, una cultura que ya tiene esto, no tenemos realmente el encuentro en el espacio con el otro, y nosotros sentamos las condiciones de esa cultura del narcisismo, y aparte de eso nos dan un espejo para que no miremos todo el día, que es el celular. Pues por Dios, estamos creando una mezcla absolutamente
propicia para esa cultura del narcisismo. Claro, nuestros síntomas ya no son los síntomas freudianos de la convulsión, la parálisis, la ceguera en un ojo, la parálisis de un lado del cuerpo. Ahorita hablamos de bueno, también lo hay, por supuesto, pero ahorita hablamos de la depresión en un mundo narcisista. Pero no sé si querías añadir algo acá. Sí, claro, es algo muy, muy valioso lo del celular, es la producción especular constantemente de lo que vemos y lo que había mencionado, de ese yo ideal y de lo imaginario que se comienza a formar por la ausencia de espacios comunitarios y de relacionamiento con el otro, ¿no? Porque todo se vuelve mediático y con el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, la forma de reunirnos es mediante estas plataformas de streaming que es Twitch o YouTube o las que sean que existe o Instagram con Live y así es como hacemos relaciones, ¿no? El relacionamiento es a distancia y que, bueno, en la pandemia pues se aumentó más eso pues por las necesidades que en ese momento histórico requerían y facilitó, digamos, como la posibilidad de incluso trabajar de medida a distancia, ¿no? Eso obviamente comienza a disminuir los espacios de relacionamiento con los otros y que no hay el otro como una existencia, ¿no? El otro se ve en una imagen y esa imagen es un espejo, al fin y al cabo, es algo que no está y el otro deja de existir, ¿no? Desde el planteamiento más psicológico y obviamente más esta cultura relacionada al consumo y al consumismo y el planteamiento neoliberal del individualismo, las libertades individuales, pues comienza a florecer más que tú puedes hacer esto, tú puedes porque tienes la libertad, pero pues realmente no es que seamos libres, ¿no? Estamos sujetos a siempre deseos de otros, sea lo que sea, en la televisión, en las películas o en Instagram, en Facebook, en cualquier red o parasocial, vamos a ver es siempre imágenes especulares de lo que nosotros deseamos ser, ¿sí? Que nunca logran ser alcanzadas, que eso es lo que había mencionado, es esa gran dificultad de verse en un espejo y no verse realmente, ¿no? Sino, La cultura del narcisismo es una en la cual no damos cierre a nada, no, porque el narcisista vive pendiente de su yo. Y el día que que le des cierre a temas, es como si dejaras de estar pendiente de ese yo un tanto doliente. Bueno, un tanto no. Para el vulnerable es muy doliente, pero para el grandioso también, así nos lo reconozca. claramente. Miren a Donald Trump, su lucha contra la calvicie, por Dios. Se nota que ahí hay una estimación de él mismo muy deletérea. Piensen en esto. Todo el tiempo estamos oscilando entre esa grandiosidad nuestra y esa baja autoestima. Miren un chico o una chica cuando pone sus fotos en la red. En esta me veo divina, yo soy la chica más linda de mi salón, pero por otro lado, qué va como me veo en esta foto, qué porquería, me veo hedionda, uy no, odio que pongan eso. Estamos entre esas dos fotos, entre esas dos imágenes de nosotros mismos. Este es, bueno, no exclusivamente, pero es un rasgo muy narcisista de nuestra cultura. Lo que uno no ve es todo lo que obvio, estoy diciendo una tontería, pero lo que uno no ve es todo lo que no sale en la red. A veces se cuela la foto que no nos gusta y demás. A veces se usa hasta como una venganza. Pero lo que no estamos viendo es toda esa parte en el que yo soy. Uy, no, qué porquería, como me veo, el trasero lo tengo muy gordo, y soy inmunda, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de nuestra cultura está esa lucha con narcisista con nosotros mismos de una manera permanente, permanente. Por eso hay toda esta industria de siéntete bien contigo mismo, ven y haces pilates, ven y haces ejercicio, ven y te operas la nariz, etcétera. Naturalmente, existe al tiempo que es. Sí, digamos que eso que mencionas,
que es muy curioso en las redes y es, por ejemplo, publicar cuando hay un evento difícil, que se graban llorando, que se vuelve muy performático y es como, ¿cuál es la necesidad? O sea, no la necesidad de por qué lo tiene que hacer, sino cuál es la necesidad del individuo de publicar eso, ¿no? ¿Cuál es la demanda que exige en una red publicar algo que es tan íntimo, ¿no? Demostrar que estoy triste, que estoy mal, o relatar su narrativa de pobrecito yo también, ¿no? Digamos que eso también es otra muestra de unos rasgos muy narcisistas y de la cultura, que se vuelve algo común. Si alguien lo hace, pues porque yo no lo hago, ¿no? Entonces se replica y se pierde, digamos, la intención realmente del sentir y realmente la necesidad es publicar porque es lo que me va a dar validez, ¿sí? Así como el narcisista se rodea de personas que lo validan constantemente o que él invalida para poder él agrandarse, y lo mismo pasa en redes y es qué tanto nosotros esperamos de una foto que publicamos, porque la publicamos, ¿sí? Pues porque necesitamos algún tipo de validación, a todos nos pasa al fin y al cabo, o sea, la validación no es algo malo, sino que lo buscamos unos más que otros, pero uno a veces se debe preguntar qué tanto estoy compartiendo de mí o cuál es la necesidad que yo tengo de compartir frente a una red, ¿no? Y qué tanto esa relación que hay en redes es real, ¿sí? El que me den un like significa que sí le importo y si no le doy like a esa persona, entonces no le importo. Y es eso, entonces hay esas fluctuaciones en donde comenzamos a observar incluso competencias, ¿no? De quién es el más triste o quién es el más malo o quién es el que hace más postea, ¿no? Genial que menciones eso, José, porque me acuerda o me conecta con algo de lo que, alguna anécdota de la cual ya hablamos en el podcast. eh, lo hablamos en el episodio de mercadeo. Por ejemplo, esa red social LinkedIn en la que en ese momento Alejandro nos hacía caer en cuenta cómo eventos personales complicados, densos, a veces las personas lo usan para promocionarse laboralmente, como, no sé, tuve un divorcio tenaz y esto fue lo que me enseñó acerca de hacer empresa o acerca de desarrollo Uy, de por software. Dios, eso es ¿Sí? LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn sí, es, hoy murió mi mamá, pero les digo que sigo con pensamiento positivo sobre mi empresa y demás. Es impresionante. exacto. Y entonces ahora me preguntaba si, además de esa necesidad de mercaderear o mercadear, no sé si estoy usando bien el término, que ahora pues hablábamos en ese episodio, lo decía Angélica, que la moneda de cambio que tiene valor es el like, el dato, ¿cierto? Se necesita cierto nivel o ciertos rasgos narcisistas para uno llegar también a publicar algo tan personal y, y transformarlo en algo como en una autopromoción, ¿cierto? Muy fuerte. Sí, y es curioso, ¿no? Digamos que vuelve y la red que se manifiesta es una red de trabajo, ¿no? LinkedIn viene siendo donde nosotros pues posteamos algo para buscar trabajos o para ser contactados, ¿no? Y entonces ahí viene toda esta cuestión de la cultura del consumo y necesito yo demostrar que soy esto y esto, pero me promuevo, porque es que, y es algo muy curioso que en el Homo económicos no hay ocio. El otium del negotium es negar el ocio. Entonces, toda actividad que haga el Homo económicos o el narcisista tiene algún fin, porque si no me crece, porque el yo se vuelve una empresa, una estructura que debe ser constantemente eh, formada para generar algún tipo de producto. Incluso en el consumo, él no consume, sino debe manifestarle alguna sensación. Y eso es lo que cuando consume, por ejemplo, el Homo economicus, está consumiendo, es no como consumidor, sino como alguien que le genera placer. Sí, y es eso que decíamos, incluso el placer puede ser mediano, corto, nada o ninguno, pero debe producirle algo, ¿sí? Entonces es esa negación del ocio, sí, que se vuelve un negocio y todo se vuelve en esa visión de tengo que explotar cualquier cosa que me suceda porque esto es una empresa.
¿sí? La visión del yo, del sujeto, es un valor de empresa y lo que más valora es eso, el, el- el desgaste que viene alrededor de eso, pues es que no hay ningún tipo de relación social verdadera, ¿no? Esas relaciones son frágiles y son utilitarias. Claro, no hay relación social porque el narcisista se está buscando a sí mismo en últimas en todo lo demás que no es él y se aburre muy rápidamente. Por eso en las relaciones interpersonales nos aburrimos de relaciones de 2 semanas, 3 semanas y demás. Yo quiero ir dando cierre con el tema que anunciamos al comienzo. ¿Cómo es la depresión del narcisista en la cultura contemporánea? ¿Mm? Yo voy a tomar unas ideas de Christopher Lash que me parecen tan interesantes. Es una depresión silenciosa más bien, no es la del narcisista, no es vociferante, es una sensación permanente mm, de inadecuación, de yo no valgo nada, aunada a la sensación e intercalada con la sensación de yo soy el más valioso del equipo, yo soy la persona que jala una a todo, yo no sé por qué no me lo reconocen, el mundo es un sitio que reconoce mediocres, pero a mí no. Viene muy, dice Lash, muy de la mano con la sensación de la vida no tiene mucho sentido, no, la vida para mí no tiene mucho sentido. Estas cosas no se vociferan mucho, no se salen al aire mucho, pero ciertamente ya no es la crisis neurótica de Freud hace 100 años con estos síntomas espectaculares. Es una depresión, digámoslo así, suave, permanente, que pareciera no se pasa y que acompaña a las personas todo el tiempo junto con el proceso de pensar mucho en uno mismo, no en el sentido socrático de la palabra, pero estar siempre pensando en uno mismo, cómo me vieron, cómo me percibieron, por qué sería que me miró así tal persona, por qué sería que no me saludó lo suficientemente bien, fulanito, es todo un tema, no sé qué ves tú. Sí, digamos, es una proyección de la culpa siempre hacia el otro. Como había dicho anteriormente, el grandioso es muy raro que consultes y consultes por algo que sea secundario, una ganancia secundaria o por un tercero que fue solicitado. Es muy raro que consulte un grandioso, pues porque él nunca va a sentir su ego frágil a menos de que algo muy grave suceda. Una ruptura financiera muy grande, una ruptura con una pareja que pues era muy importante a su visión de que le contribuyera a algún tipo de reconocimiento. Y ¿Cómo es la depresión de esos narcisistas grandiosos? normalmente es muy llena de ira, muy marcada la ira. La ira. Se sienten humillados y no reconocidos, eh, y les cuesta aceptar incluso a veces que están deprimidos, ¿no? Es muy, muy extraño que acudan, se vuelven incluso competitivos con el terapeuta, sí, Wow. bueno, a decir, bueno, ¿usted quién es? ¿Usted dónde estudió? ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuánto lleva usted haciendo esto? Sí, ¿usted quién le dijo que yo estoy deprimido? Sí, pero pues el que consulta es él, ¿no? Al fin y al cabo la demanda es del otro, pero cuestiona mucho ese otro que pues impone algo, ¿no? Sobre él porque no está acostumbrado. Entonces le resulta mucho, muy difícil y abandonan fácilmente los procesos terapéuticos porque no reconocen como una realidad, ¿m? Como algo que les esté afectando, sino eh, ese no sabe nada. No me está solucionando, ¿no? Sí, la solución es que yo le vuelva a la persona que perdió las finanzas o que le valide lo que él piensa y pues eso no es, ¿no? Porque pues obviamente yo no estoy en forma de espejo para decirle si eres tú, ¿no? Todo es culpable excepto él. Sí. El reconocimiento del fracaso para ese narcisista No existe, difícil no llega. no existe, Trump todavía insiste que le robaron las elecciones. exactamente, ¿no? Pues para que yo falle tiene que haber fallado el resto. Si me fallaron a mí, me falló la empresa, no fui yo el que hice malas inversiones, o el deseo de una persona que yo tengo, no sé, no esperaba que esta mujer fuera como yo quería,
me vanagloriara todo el tiempo, ¿no? Que la trophy wife, como le llaman, normalmente buscan mucho ese estilo, que es más para modelar y no tanto para considerar como una persona. Mientras que el vulnerable es todo lo opuesto, es muy propenso a la humillación, es constantemente, se siente muy humillado y tiende también a la hostilidad, ¿no? Porque tiene unos rasgos muy paranoides y es todos me quieren hacer daño. Entonces eso es de que me quieren hacer daño. Entonces trata de sabotear, utiliza mucho el chisme como herramienta. Es más observable a veces es vulnerable un poco más en mujeres que en hombres. Pero es esa, si sienten una profunda depresión sin ganas de hacer nada. Y pueden reconocer que sí, sí están deprimidos, pero que la causa es porque tienen un imaginario de que tienen derecho a, pero no reconocen que no es que ellos tengan derecho a, sino que han creído que siempre han tenido eso. Sí, son, es una imagen idealizada de ellos mismos y que no la gente es no la que le falla, sino que es su misma creencia sobre lo que es. Entonces, pues se puede tratar, ellos tienen mucho mejor respuesta y cuando se sienten validados y se le hace todo mejora en ellos cuando comienzan a establecer relaciones verdaderas, ¿sí? Relaciones en donde se demuestre que el terapeuta realmente está interesado en él y no en una competencia de saber quién es más o cuál es más su dolor, sino entenderlo como un individuo que está sufriendo y ahí comienza ya a reestructurarse y ya comienza pues, a sanar en un proceso que pues puede demorar lo que sea necesario, pero sí pueden lograr a llegar a algún tipo de mejoría si se esmeran. Ellos tienen un mejor pronóstico a largo plazo que un grandioso. Un grandioso es muy difícil que reconozca sus errores y pues seguir haciendo, ¿no? Ese es como las dos caras de la moneda del narcisismo. Yo creo que vamos dando cierre ahí en muy interesante eso último que dices. En una cultura del narcisismo, el gran reto es querernos a nosotros mismos sin que se vuelva una tarea exacerbada y excesiva. Muchas gracias a usted, muchas gracias Gracias a usted, No, gracias a gracias a todos. Andrés y ustedes. Angélica.